hablando no es para pensar o para Ujú. personalizar ciertas cuestiones hoy, este lugar, sino para debatir qué queremos nosotros encontrar en la justicia penal juvenil. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo sabemos qué es la justicia penal juvenil. Y si nosotros desde la Corte vamos a construir siempre datos respecto de los jóvenes punibles, pero todo lo que refiere y lo que alimenta esta suerte de noción, de percepción pública, de que hay muchos y muchas niños y niñas delinquiendo, y no pasa de ser una percepción que comparten algunas personas desde algunos lugares, pero que no están respaldados por datos ciertos. Entonces, eso dificulta la discusión. Y eso dificulta la discusión porque para tomar decisiones hay que tener información veraz. Información veraz. Entonces, por eso yo lamentaba lo que vos nos compartías, que yo lo comparto, de que no tenemos datos respecto de los jóvenes no punibles, particularmente acá en la provincia de Mendoza. Pero bueno, hay todo un esfuerzo institucional de un montón de agencias, como la oficina, la BGD, la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o reflejar que estamos trabajando desde las diferentes provincias para poder generar una construcción de datos comunes en todo el país para poder reflejar cuál es la jerarquía real de la problemática que nos está convocando en esta situación, ¿no? ¿Cuál es la dinámica oportuna? Y creo que depende también de cada caso. ¿Llevamos a los dispositivos a las escuelas o llevamos a las personas involucradas de la escuela a los dispositivos, digamos, el espacio donde vamos a generar la mejor conversación, ¿sí? Para sacar el mejor provecho. Y pensaba, de acuerdo a lo que venían diciendo también, apuntaba como protocolos con los protagonistas participando de esa confección, ¿no? De los protocolos. No únicamente con el tema de que nos expliquen, sino de que ellos formen parte de esta construcción que les impacta, ¿sí? A ellos, a sus pares y a las generaciones que vienen, ¿sí? Es muy rápida el cambio generacional que estamos viviendo hoy, más con las nuevas tecnologías, y realmente nuestros dispositivos en general hay que hacerse cargo, quedan medio atrás, ¿no? De cómo van evolucionando los grupos y las dinámicas, sobre todo de los adolescentes. Uno aprende, esto es ya personal, pero por ahí aprendes a manejar una red social y a los 2 meses ya esa red social está vieja o tiene nuevas funcionalidades y uno no las entiende y bueno, va quedando atrás. Y los adultos quedamos atrás, ¿no? Y entendemos que ellos tienen que entrar en nuestra lógica y pienso que debería ser a la inversa. Verdad como tomada como absoluta, que se crea a partir de estos reels, que el videíto, que esa información que empieza a solidificarse, ¿no? Em, entonces un poco ver cómo estamos, si estamos llegando a tiempo o a destiempo. Y yo lo que me pregunto es si alguna vez, o sea, si el punto está en brindar la contrainformación sobre esos discursos que se van creando en las redes o en realidad fortalecer esa autonomía para poder posicionarse, ¿no? Y cómo hacer eso si no hemos vivido en nuestras propias adolescencias ese vínculo con lo digital. Definitivamente, me trae el recuerdo de ese gato cuando nos habla de que las mujeres, a pesar de esas opresiones históricas y esta subalternización histórica, pero siempre teníamos lo que ella dice, el fuego del hogar, ¿no? Siempre tenernos entre nosotras, el estar alrededor del fuego Ujú. del hogar, siempre esa tarea asignada históricamente de proteger lo emocional traía aparejado el resguardo también de la palabra, es decir, la palabra a cargo de las mujeres, y hasta ahora, ¿no? Esta cosa de lo emocional lo gestionan históricamente más las mujeres. Y las emociones que sí les son permitidas a los varones por ahí suelen ser más la de la ira, y expresadas de forma, por supuesto, siempre a través de la violencia. La discusión utilizando el material audiovisual en la Comisión 1 deja una percepción única que es la que me interesa compartir, no sé si única, pero principal y que se ha presentado como una constante o que hemos podido identificar ciertos elementos constantes en las diferentes situaciones que se han ido analizando, que eran todas situaciones muy
muy diferentes entre sí, valga el juego de palabras. Pero ha habido una constante muy evidente, muy compleja y muy dolorosa de que cada vez que este joven que está siendo investigado por la comisión de un delito grave intenta interactuar, o un adulto o una persona adulta intenta interactuar con él, la posibilidad del diálogo entre él y entre ella, entre ellos, es casi imposible porque corren por canales diferentes. Porque no hay un conocimiento, un interés, un intento, una preocupación, una expectativa desde la persona adulta de entender el universo propio de la realidad material existente de esa otra persona con la que interesa comunicarse, que es un niño de 13 años. Son diálogos gentiles, son diálogos amables por parte de personas adultas que algunas veces se ponen más duras, como con la psicóloga, o que son más secos, como con un policía, o que son más amorosos, como con el abogado defensor, pero más allá de cada una de esas características particulares que puede tener el interlocutor, el problema es, que es lo que empezaba Marianela compartiendo, las conversaciones previas a empezar a ver la proyección, es que hay dos lenguajes que no conversan. Hay un lenguaje del mundo adulto que entiende que hay una problemática que resolver, que tiene que ver con procesos, con lugares de privación de libertad, con fechas, con declaraciones, con derechos. Y hay otro universo, desde lo simbólico, desde lo lingüístico, desde lo posicional, desde lo normativo, desde la percepción de la culpabilidad o no, que es del adolescente que no dialoga con esa propuesta que hace la persona adulta. La conclusión, que es una conclusión muy cruda, es que aparentemente de la reflexión que se puede tomar, en esa intervención el ámbito de la justicia penal juvenil no es capaz de comprender las particularidades que atraviesa el adolescente porque no se ocupa nunca de intentar comprenderlo desde ese lugar. Una de las compañeras del curso señalaba en casi las últimas intervenciones, antes que se nos agote el tiempo, que no tenían idea de cuál era el universo de ese adolescente, cuál era la realidad de ese adolescente, cuáles eran las expectativas de ese adolescente, y que es otro el adolescente que aporta elementos para poder abrir la discusión. Porque los adultos, en definitiva, no conocen MOS, no saben MOS, no perciben MOS, cuál es la realidad concreta que están atravesando los adolescentes. Y yo recuerdo una de las reuniones preparatorias a este encuentro, cuando vos, Jessica, proponías la importancia de generar esto para ver cómo logramos canales de comunicación en donde las instituciones dejemos de mediar o dejamos de recibir discursos mediados y podamos generar puentes en los cuales las percepciones, el sentir, las palabras, los proyectos y las vivencias de los adolescentes puedan efectivamente determinar cuál es la política pública que vamos a llevar adelante. Yo creo que esta serie, en definitiva, lo que demuestra es un déficit muy profundo de ese modelo de sistema de justicia penal juvenil, que no es el nuestro, eso está claro, pero que no logra dar una respuesta a la capacidad de entender cuál es la situación de ese adolescente, que termina tomando una decisión en soledad que es trascendental para el resto de su vida. Así que no ha sido tan grata la experiencia. Pero no sé cómo has hecho para sintetizar todo lo que se debatió en la sala, pero lo has hecho muy bien, e incluso me animo a decir que has podido traspasar las salas porque algo de lo que trajiste se tomó también en otra sala. Ahí la veo a Agustina que asiente, así que si querés, Agustina, complementar algo de lo que traía Milagros, que les agradezco, chicas, la moderación, pero sobre todo también agradezco a la sala el nivel de profundidad y compromiso que le puso al debate, que no era nada sencillo. Agus. Bueno, ¿qué tal? Bueno, sí, como para seguir hoy un poco en la línea de lo que decía Mili, porque sí se discutió en nuestra sala esto de la brecha entre los adolescentes, los adultos y las instituciones pensadas con protocolos o con dispositivos desde la mirada adulta, donde no se invitaba como a participar a los protagonistas, ¿no? Entonces, como el desafío de lograr estas
instituciones más participativas, ¿sí? Donde encuentran espacios de confianza, de seguridad y donde se pueda atender también a la emocionalidad, ¿sí? Permanentemente ahí en cambio de dinámica, a partir de las conflictividades que atraviesan. Eh, Nos planteamos esto de, bueno, de cómo desde nuestras instituciones también colaborar en la formación de profesionales capaces de recibir, ¿sí? Y de acompañar a los adolescentes, en tanto no cualquiera puede abordar estas problemáticas, estas conflictivas, por más protocolos que se generen y atendiendo a que si obviamente se generan estas guías o estos protocolos, participen los jóvenes desde los diferentes espacios que ellos transitan, no solamente desde la escuela o desde algunas otras instituciones, sino también desde poder hacerlo desde los barrios, digamos, como volver a los territorios, ¿sí? Para tomar de primera fuente las experiencias y las emociones, sobre todo, que ellos atraviesan de cara a generar instituciones más adecuadas a poder recibirlos en sus distintas problemáticas. Bueno, se habló un poco del bullying, del sexting, digamos, de estas distancias que existen en estos lenguajes que permanentemente están cambiando. Se habló de algunas experiencias en algunas provincias de charlas que se dan en las escuelas, ¿sí? Y también aportábamos nosotros desde Tucumán que a veces se dan charlas, pero que se impulsan desde el sector privado, medio en esta onda TEDx, que pueden aportar y acompañar, pero que lo fundamental es trabajar en red desde el Estado, ¿sí? Y con dispositivos descentralizados y territoriales, dadas las distintas características de nuestras poblaciones, ¿sí? Bueno, también he sintetizado rápidamente un poco Sí. lo que hemos Gracias hablado. en serio a las moderadoras, porque es mucho esfuerzo tratar de sintetizar todo lo que se habló y seguramente quienes participaron de la sala están diciendo, ay, sí, eso lo dijimos, uy, faltó. Faltó algo. Sí, entendamos que este es apenas un pequeño momento para compartir algo eh, y me quedaba pensando en esto bueno, de la participación de los jóvenes. Ahora nosotros les vamos a poner en el chat un link a una encuesta que estamos intentando circular entre jóvenes para llevar al encuentro presencial algo de las voces de los jóvenes frente a estos temas. Entonces, si pueden y tienen ganas de circularla entre adolescentes y jóvenes, nos ayudan a, bueno, a hacer presente de alguna manera la mirada y la voz que las juventudes y las adolescencias tienen sobre esta temática. Y pensaba en esto, Agus, que decís de los territorios, ¿no? Claramente uno de los territorios hoy de las adolescencias y las juventudes tiene que ver con las redes sociales, así que Mari, si podés también en un gran esfuerzo compartirnos algunas de las ideas más potentes que se debatieron en tu sala. Sí, gracias a todas las personas que participaron de la sala. La verdad que gente súper interesante. Muchas ganas de estar compartiendo unos mates y unos cafecitos. Un poco lo que surgió tiene que ver también con esto de las distancias generacionales, que hay cuestiones que siempre han sido así. Esto de construir lenguajes para que el mundo adulto no lo entienda y no lo comprenda, tiene que ver con vincularte también con tus pares y hay una mirada a veces bastante adultocéntrica de querer conocer todos esos lenguajes, desencriptarlos y tratar de comprender a veces para disciplinar. Y un poco lo que salía del diálogo era qué cuestiones son similares y han sido siempre similares, la distinción, quién es la popular, el popular, distinguirte con otro, el bullying, la discriminación, en contextos más o menos liberales, un poco ahí el contexto salió también para enmarcar esas situaciones, pero un poco el desafío de la masividad y ese mundo tan grande en donde la sensación de seguridad porque la persona está dentro de tu casa sentada en una silla es lo que se perdió. Ahora conectada mirando un dispositivo ya te enfrenta a una cantidad de riesgos mucho mayores a los que tal vez teníamos en otras generaciones y en ese sentido un poco decir siempre vamos a estar un pasito más atrás a veces de esos desarrollos, entonces querer anticipar o prever puede ser también un problema. Entonces surgió también la idea de
que puedan tener algún tipo de referente dentro del mundo virtual, como si fuese una especie de bot que puedas consultar para ver cuándo podés o no estar en riesgo, o algunos lineamientos para el uso de jueguitos, aplicaciones, redes de manera saludable. Y ahí una cuestión que fue me parece a mí muy clave es la urgencia, no solo necesidad, la urgencia de corrernos del punto de vista más adultocéntrico y pensar en cómo reforzar las autonomías de esas niñeces y esas adolescencias para que puedan identificar y gestionar la comunicación con el mundo adulto y los propios riesgos. Entonces, eso es un poco lo que fue saliendo. Bueno, gracias Mari. Insisto en esto de lo lindo. Tuve la suerte de poder ir pasando de ratitos en las distintas salas y era como muy lindo ver cómo esta propuesta de participación fue tomada, ¿no? Y todos iban hablando. Y cuando se habla de esto de los riesgos, ¿no? Que señalabas, bueno, apareció en varias de las salas, ¿no? Cuáles eran las condiciones que generan esos riesgos y cuáles son las consecuencias de esos riesgos, y aparece la cuestión de la violencia. Y en ese sentido, Luciana, si querés retomar algo de lo que se habló en términos de las cuestiones de géneros y masculinidades y los debates anteriores y los debates actuales frente a esta temática de cómo también las adolescencias muchas veces están puestas en riesgo por las acciones, pero también por los discursos que circulan, ¿no? Bueno, qué riesgo darme a mí la facultad de sintetizar porque no es mi fuerte. Jessy lo sabe. Bueno, nosotros fuimos el grupo mayoritariamente tucumano. Estuvimos Daniela, Mariela, Sonia, María José, Julieta, Leticia, Lourdes y Fabio. No quiero olvidar de nadie. Y la verdad que fue muy copado, triste, pero muy bueno el intercambio. Efectivamente nos tocó la parte, si recuerdan de los que vieron la serie, del diálogo con la psicóloga, o sea que es una de las partes más duras en tanto que vimos más que nada, si bien como decía la consigna, no nos quisimos enfocar en la subjetividad de Jamie, sino de la relación entre los adultos y este mundo de las juventudes, lo que más se ve en esos segmentos es la reacción emocional y los diferentes matices de ese niño que está totalmente atravesado y profundamente movilizado por su situación, sin tener palabras y por ahí estructuras para ordenarse ni él mismo, ni cómo plantarse ante esta sociedad que ahora lo tiene que juzgar, ¿no? En general, de los aportes hubo como mucha preocupación ante un cambio muy abrupto, mediados por las tecnologías, pero juventudes y adolescencias que en este marco de desacople, que sí, un poco ya existe, pero es como que está profundizado entre los adultos y las juventudes, un incremento notorio en la criminalidad vinculada a la sexualidad, la criminalidad vinculada a los crímenes sexuales y al consumo y tenencia de... Las compañeras trajeron datos de sus espacios laborales, estadísticos, del incremento fuertísimo que hay en los niños y niños, más que nada mayormente varones, teniendo y consumiendo pornografía y abusos sexuales infantiles, ¿no? Entonces, un poco eso lo hablamos también desde la mirada de que no es solamente la crisis desde lo digital y lo comunicacional, sino una crisis situada, atravesada en las limitaciones de esos adultos, adultas que están a cargo de esas infancias que a veces quizás aunque quieran no pueden atajar todos los penales, digamos, tienen que estar resolviendo las necesidades inmediatas, esto por supuesto atravesado por diferentes circunstancias, no es lo mismo la juventud en una ciudad del primer mundo o una ciudad como Ciudad de Buenos Aires que juventudes en otras provincias con situaciones de pobreza y de escasez de recursos terribles, recursos materiales y recursos culturales, ¿no? O sea, ni siquiera sus padres tienen esas palabras que los chicos tampoco tienen para poder expresarse y situarse en este mundo. Por supuesto, el atravesamiento de género. La mayoría de estos chicos criados y sostenidos por mujeres solas y generalmente producto de violencias, o sea, separadas o divorciadas o las soledades, ¿no? La soledad fue como el eje central. La soledad de las madres y padres que tienen, pero mayormente madres que tienen que cuidar a estos chicos que también atraviesan esta crisis de soledad. Entonces, no nos dio mucho el tiempo para avanzar hacia las estrategias, pero sí quedamos pensando ante este desacople tan profundo, ante este vacío y el desamparo, en una crisis que no es solo comunicacional, sino económica, sociocultural, muy profunda,
a la que se le suma la reacción anti, porque estos varones que se sienten profundamente atacados por el avance de los derechos, como que estamos en esta situación muy, muy, muy loca de deberíamos estar hermanados y sin embargo estamos, hermanados es una palabra que surgió, sin embargo estamos como en una especie de guerra, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos vacíos que se llenaron de esta basura, de esta sexualidad mal gestionada, de estas soledades? ¿Qué hacemos con eso? Y quizás como muy por arriba pudimos decir, bueno, ¿qué es lo que queda posible? Porque claramente por ahí esas familias ya no pueden rearmar lo que se desarmó, ¿no? ¿Qué nos queda como sociedad? Hay una palabra que me gustó que quedó sistemas de protección, que nos queda, que podemos seguir todavía, tenemos ahí margen de diseño de políticas públicas y de sistemas de cuidado en este sentido. Y surgió la imagen de la protección como una campana, ¿no? Como un campo de fuerza, cómo como comunidad podemos proteger a estas infancias y adolescencias, rearmar un poco lo que se habría desarmado, cuando ya intentar volver hacia atrás va a ser muy difícil. Y finalmente, tomando el aporte de Fabio, desde las diversidades y colectivos LGTB, lo híbrido, me quedó esta idea de lo híbrido, como decir, bueno, ¿cómo logramos recuperar esa guerra varón-mujer, varones contra mujeres, o estas juventudes totalmente que llenan esos silencios de violencia? ¿Cómo podemos pensar en nuevas armonías, digamos, ¿no? En reconocernos nuevamente en pie de igualdad. Y bueno, eso, quedó ahí, quedaron muchas preguntas, pero estuvo muy bueno. Muchas gracias. Súper, Luciana, sí, tenés ya una nueva habilidad desarrollada que la capacidad de síntesis la lograste. Y ahí parte de tu equipo, Sonia, dice que estuvo ok, así que todo transmitido. Por supuesto, María José, no sé si quedó algo pendiente porque ella me está chequeando. No, no, excelente resumen. Ahí está, gracias. sabemos que es un poco incómodo la presión sobre el tiempo, pero también queremos ser respetuosos y respetuosas de los tiempos de ustedes. Los habíamos invitado a un evento de 16 a 18 y sabemos que todos tienen muchísimas responsabilidades, muchísimas actividades y muchísimos deseos de hacer cosas, con lo cual queremos ser respetuosas de ese tiempo. Quizás para el año que viene podemos pensar una jornada un poco más extendida, viendo que hay posibilidad de generar más debate y más tiempo. Y para cerrar, a mí me gustaría compartirles como cierre un poco la idea de cómo se inició todo esto. Me acuerdo un día que llegué a la oficina y le digo a Fer, ¿viste la serie Adolescencias? Y me dice, sí, tremendo. Esa tensión que nos generó a ambos haber visto esa serie, necesitamos en aquel momento ponerla en algún lugar. ¿No? Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que nos pasó en el cuerpo, con esto de haber visto esa serie y habernos sentido completamente atravesados y atravesadas y decir, bueno, esto no puede pasar como si nada? Y ahí apareció la idea de, bueno, que este estímulo sea la posibilidad de entrar en diálogo. Y creo que si hay algo que caracterizó los debates de todas de las mesas de trabajo hoy fue eso, las tensiones, ¿no? Principalmente la tensión esta del adultocentrismo, ¿no? La tensión de la distancia que hay entre los tiempos de los jóvenes y las adolescencias y nuestros tiempos institucionales, nuestros tiempos procedimentales, los lenguajes, la forma de ver el mundo. Y entonces ahí yo me pregunto y les pregunto con sinceridad si nos animamos a revisar esos protocolos, como decían en las mesas. Si de verdad estamos dispuestos y dispuestas a pensar que es necesario que esa escucha activa también tenga otra forma y otro modo, porque la comunicación con las adolescencias es distinta. Y si realmente nos animamos a pelear por esa participación de los adolescentes en estos espacios. Y que esa participación tiene que ser para traer su voz, para traer sus vivencias, para traer su experiencia, pero esa participación no los hace a ellos y a ellas responsables de construir los espacios seguros de escucha. Esa es una responsabilidad nuestra. Y cómo en esos espacios seguros de escucha y de intervención recreamos un nuevo sistema de cuidado. Hablábamos de cómo está en crisis el sistema de cuidado tradicional, porque muchas veces, porque son estrategias de supervivencia las que desarrollan las familias, las escuelas, las instituciones barriales, y ese es el cuidado que pueden dar, muchas veces por la sobreintervención, y ese es el cuidado que se da. Entonces,
¿nos animamos a poner en crisis el sistema de cuidado que estamos teniendo hoy hacia estas adolescencias para no dejarlos solos y para no dejarlas solas? ¿Estamos realmente en condiciones de pensar que las instituciones pueden generar nuevos espacios que responden a las necesidades de estos jóvenes y de las adolescencias y no a lo que nosotros queremos hacer? Eh, Después de escuchar el debate en las salas, me pregunto, ¿podemos realmente construir nuevas prácticas institucionales que en esos límites den contención y sostén a las adolescencias? ¿Cómo hacemos de un sistema de cuidado que no devenga en que los pibes terminen en el sistema penal, terminen en la violencia de género, terminen en las adicciones, en los suicidios, en los problemas de la salud mental? ¿Cómo hacemos para que ese sistema de cuidado dé oportunidades y genere seguridad? Nada, me parece que coincido, nos quedamos con más preguntas que con respuestas. No era este el espacio de construcción de respuestas o estrategias, sino el espacio de, bueno, sentir que ahí en esta conectividad, en este darnos cuenta que hay un otro, una otra que está pensando en sintonía, podemos animarnos a hacernos las preguntas, porque entonces tampoco nosotras y nosotros estamos tan solos, porque contamos con esta red que el Encuentro Nacional de Acceso a Justicia nos está permitiendo construir. De nuevo, para ser responsable con el tiempo, le quiero dar la palabra a Fernando para que cierre, porque este evento lo generó el área de innovación e incidencia. Agradecerle a él, al equipo de la Dirección de Acceso a Justicia en su conjunto, que asumieron hoy funciones y tareas que nunca habían tenido que hacer y que todos se pusieron al hombro la tarea, gracias al equipo que estuvo ahí admitiendo, derivando las salas, que es una tarea dificilísima, gracias a quienes estuvieron haciendo los resúmenes y la síntesis para que todo esto sea posible, gracias a ustedes por la participación, y bueno, Fer, te dejo a vos para que des la palabra de cierre y nos despidamos. Gracias, Jessy. Bueno, nada, yo un enorme gracias. Como dije al principio, primero a las provincias, a esas oficinas que tienen otras responsabilidades y que destinan un rato de su semana, de su mes, a trabajar en nuestra temática, en lo que nos gusta, en avanzar en el acceso a justicia como derecho humano fundamental y ir repasando diferentes poblaciones, diferentes colectivos que nos interesa que tengan voz. Este año, como dijo Jessy, nos despertó esta inquietud a partir de esa tremenda serie que vimos y bueno, la idea fue poder socializar conocimientos, experiencias con todo el país y con todos los que tuvieron un rato para conectarse. Así que el segundo gracias es para ustedes, todos los que se inscribieron, los que pudieron estar y los que no, vamos a hacerles llegar estas ideas, fuerzas y estos resúmenes. Y también llevaremos esta voz o estas ideas en la semana que viene, a una semana, a un día que nos vamos a encontrar con diferentes especialistas y demás para seguir conversando con esto. Y la idea también es poder seguir en contacto con todos ustedes para generar redes de trabajo, que es lo que más nos interesa en estos tiempos que nos tocan bastante duros. Así que nada, nosotros estamos a disposición para lo que necesiten y para seguir generando redes de trabajo en esto que nos interesa y nos gusta muchísimo. Gracias, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao, Agus. Chao, Mari. Chao. Gracias. Chau, chau. Chao.